Te doy pase, Yasmin. Ok. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Alexandra Yasmin Ruelas García. Soy moderadora del grupo Kinel. Tengo el placer de presentar al ingeniero Moisés Ticona, electricista de profesión. Es egresado de la Universidad Nacional de San Agustín en la carrera de Ingeniería Eléctrica. Cuenta con cursos de capacitación en software, HTTP Draw, DigSilent y SIGRA. Trabaja en proyectos de investigación de determinación de fallas en líneas de transmisión, coordinación y protección. Agradecemos a todos los invitados presentes por asistir a la reunión. Ya. Gracias, Yasmin. Muchas gracias por la presentación. Bueno, chicos, como ya lo ha dicho, mi nombre es Moisés Enrique Ticona Lanuca. Soy egresado de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Bueno, en esta oportunidad vamos a dar el inicio al primer curso, taller, ¿no? Uno, el Grupo Finel, ¿no? El Grupo Finel ha sido creado con el fin de dar un granito más a la carrera, un granito más de incentivo a la carrera de Ingeniería Eléctrica, que es una carrera muy, pero muy hermosa. Su rama, la rama de la carrera es amplia, ¿ya? Por las cuales yo he pasado, he tenido la oportunidad de ver solo una parte, ¿no? Unas partes, ¿no? Y cada rama es enorme, ¿no? De las cuales hoy día vamos a tratar con el tema. Iniciamos con ondas senoidales y fasores con aplicación del software ATP Draw y SIGRA. Cualquier consulta, duda, pueden activar sus audios o también pueden estar con el chat. Acá la señorita Yasmin, que es mi moderadora, en el día de hoy va a estar pendiente de los chats. Así que todos pueden hacer sus consultas, ¿ya? En caso de que quizás, ojo, este taller es básico. Sé que varios tienen muchas preguntas, muchas inquietudes, ¿no? Con esto del ATP Draw, ¿no? Y es un software libre, ¿no? Pero hoy día no es tan profundo, es el inicio, o sea, ni siquiera básico, ¿no? Es el inicio a algo que yo estoy planificando. Este curso se les está dando debido a que, por la experiencia que he tenido, son muchas cosas que faltan, ¿no? Digamos, cuando alguien, por ejemplo, ha llevado quizás, ¿no? ATP Draw, pero también utilizan bastante para el análisis de fallas, ¿no? O para hacer coordinación, o quizás, no lo sé, descargas atmosféricas, ¿no? Cuando se hace la teoría, el ponente explica estos temas, ya explica la teoría, pero de voladita, ¿no? Y no se enfoca un poco quizás más adentro, porque obvio que todos saben algo de electricidad y han pasado por eso, ¿no? Entonces yo lo estoy dando otra visión, otro panorama, ¿no? Entonces no lo sé si será grato o no. Yo lo veo de esa manera y quiero darles a conocer eso, ¿no? Se va a dar más talleres. Este es, como digo, el número 1, ¿ya? Y se va a dar más talleres, ¿ya? Ya está, sin más preámbulos, alguien quizás antes de iniciar la clase tiene alguna, no sé, consulta, duda, algo antes de iniciar. No sé, hay veces siempre es bueno escuchar a los ponentes, porque de eso se trata, ¿no? Dar a conocer algo, ¿no? No, nadie, ¿no? Ya, a ver. Ya está. Entonces vamos a dar inicio, ¿ya? Entonces, ojo, yo no voy a dar inicio como siempre lo sabemos hacer. Quizás será para una el tercer taller, ya lo vamos a dar la introducción a lo que es transitorios y lo que es el ATP Draw en sí, ¿ya? Hoy día no voy a dar esa introducción, ¿ya? Quizás para el curso, el taller número 2 o 3, recién vamos a dar la parte de transitorios. Solo que hoy día vamos a hablar solo de ondas y fasores. Y vamos a dar algunas observaciones, algunas dudas. Toda la semana también me han dado algunas preguntas y hoy día quizás lo voy a absorber, ¿correcto? Ya.
Entonces vamos a dar inicio, ¿no? Ya, entonces vamos a iniciar con el marco teórico, con las ondas senoidales, ¿no? Entonces desde ya nosotros, desde el colegio, hemos visto lo que es una onda senoidal, tanto en trigonometría y en funciones, ¿no? Entonces, yo tengo ahí, por ejemplo, una función seno, ya una función seno, en las cuales, vamos a activar un ratito mi... Ya está, ya, ahora sí. Entonces, vamos a dar, a ver, ¿funciona o no funciona? Ahí está, ya, ya, ahora sí. Entonces, mira, aquí tenemos una función seno, ya, en las cuales esta función depende de la variable x, ¿no? Entonces, nosotros vamos a decir, vamos a ver cuáles son las variaciones que tiene, vamos a recordar eso, ¿no? Quizás a alguien le va a parecer un poco, ¿no? Colegio y todo eso, pero estas son las o sea, son bases. Teoría es fundamental para los análisis, ¿no? Más grandes, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos una onda senoidal, ¿ya? De las cuales nosotros vamos a dar algunas partes, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos esta onda y si tomamos este punto, ¿ya? Y este punto, entonces tenemos dos puntos, punto 1 y punto 2, ¿no? Entonces, a través de esto, nosotros vamos a ver lo siguiente, vamos a ver qué es lo que pasa cuando se modifica. Entonces, esta onda va a tener un periodo. Aquí, por ejemplo, está en función a x, y x yo lo expresaba en forma radial, ¿no? Radianes, ¿no? Posteriormente vamos a ver también una semejanza con los circuitos eléctricos. Por ahora vamos a recordar un poco de ondas senoidales, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos lo que es esa onda, y vamos a ver qué es lo que pasa si a este ángulo, que es x, que depende, le agrego 90 grados, ¿no? O que en este caso sería, si hablamos en radianes, sería pi medios, ¿correcto? Entonces nosotros vamos a tener que la onda empieza a moverse, ¿correcto? Empieza a moverse. Ya, entonces empieza a moverse, mira, date cuenta que la onda es la azulcita, ¿no? Esta onda azul es la onda senoidal, seno de x, ¿no? Y cuando yo agarro, yo agarro y le aumento, le adiciono este ángulo, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahí es simplemente, vamos a... ¿Qué pasa con la onda? La onda, posteriormente vamos a ver que ese es un desfasaje, ¿no? Tiene un desfasaje, ¿no? Aquí podemos hablar bastante de lo que se hace en teoría de adelanto y retraso, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo hablo de esta onda con referencia al seno de x, ¿sí? Yo digo que esta onda se ha adelantado, ¿correcto? ¿Cuánto? Pi medios, ¿no? Se ha adelantado, ¿no? Entonces, posteriormente yo puedo hablar también de esta onda, ¿correcto? ¿Qué pasa si yo voy en función a esta onda? Esta es para mí mi función, mi referencia, como le llaman, ¿no? Yo diría, la onda seno se ha retrasado, ¿no? Hablamos de retraso y de adelanto cuando hay un inicio aquí, un inicio y una salida, ¿no? Un input y un output, ¿correcto? Entonces, en función a eso, nosotros damos tanto el adelanto y tanto el retraso, ¿no? Que algunas veces nosotros tenemos esa dificultad, aún todavía, mira, yo que he egresado, ya estoy trabajando, algunas cosas, todavía hay veces me confundo todavía eso, ¿no? Entonces hay que estar siempre con esto de los temas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo le resto, no? Entonces, si yo le resto, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando? Esta sigue siendo mi onda, ¿no? A ver, acá sigue siendo, esta es mi onda senoidal, ¿no? Seno de x, ¿no? Y la verdecita, esta onda, viene a ser la que se ha desfasado. Y date cuenta que ahora el desfasaje está aquí, ¿correcto? Ahí está. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pi medios, ¿correcto? ¿Ya?
Entonces, ahí tenemos esa modificación con respecto a esa onda. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro y le multiplico por 2? Quiere decir que va a tener una amplitud. A esto le llamamos una amplitud, ¿correcto? Y mira, ¿cuánto viene a ser? Mira, fíjate que aquí viene a estar dada una amplitud. ¿Por qué es muy importante esta amplitud? ¿No? ¿Por qué es muy importante? A ver. Y ese es el problema que nosotros tenemos, ¿no? Cuando se hace, por ejemplo, la semana pasada tuve estaba viendo un ponente que hacía lo que es modelados de circuitos para analizar en el ATP Pedrao, ¿no? Y se iba del Dick Silent al ATP Pedrao. Entonces, para hacer ese modelamiento, tú tienes que corroborar los valores tanto del lead silent como el ATP Pedrao. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que cuando tú le dabas el corte, ¿no? Un corto, ya tanto monofásico y trifásico para ver los valores, ¿no? De las secuencias, ya entonces lo mismo tenías que tener esos valores obtenidos tenías que colocarlo en el ATP Pedrao. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que justo ahí lo que pasaba es que, ¿cómo tú sabes si estás haciendo bien, estás haciendo correcto? O sea, el modelado es correcto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí un generador, ¿no? Tengo aquí mi barra, ¿no? Antes de eso, tengo mis trafos, ¿no? Mis trafos. Y tengo acá mi barra, ¿no? Entonces, aquí ya tengo circuitos, pues se va para acá tengo carga, ¿no? Quizás acá también se va otra, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo así, de esa manera, por ejemplo, y vamos a darle así, por ejemplo, tengo de esa manera y acá se desplaza, pues, ¿no? Se va a otros lados, ¿no? Entonces, lo que yo quiero hacer es que yo quiero modelar esto, ¿no? Entonces, para modelar eso, lo que yo voy a hacer aquí, lo que se está haciendo es acá realizar un corto, ¿no? Tanto el trifásico y tanto el monofásico, ¿no? Entonces, ¿para qué se hace eso? Para darle valores y llevarlo al ATP Pedrao, ¿no? Que eso lo vamos a ver también en un taller. En un taller se les va a hacer equivalente a Stevening, ¿no? Posteriormente es una introducción, ¿no? Entonces, lo que yo decía es lo siguiente: ¿cómo tú sabes que estos valores que vas a obtener, ¿no? Que vas a hacer la corrida, son correctos en el ATP Pedrao, ¿no? Entonces, justamente nosotros tenemos que ver el valor RMS y también tenemos que ver los valores pico. Entonces, justamente ahí entra esto, la amplitud, que es también llamado el valor pico, ¿no? Esto también se llama valor pico, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Porque a nosotros, por ejemplo, los instrumentos más chanchitos, ya, tienen ya, ¿cómo le puedo decir? Ellos no integran, ¿no? Simplemente ya tienen una formulita o sí pone una formulita que prácticamente ya les bota esa onda, ¿no? Pero en sí no es lo correcto, ¿no? Todos sabemos que ese no es el valor real, ¿no? Nosotros tenemos que pasarlo a valores RMS para ver en sí lo que está consumiendo, ¿no? Nuestra carga. Eso también lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Pero ya, entonces es muy importante saber también ese valor pico, ¿no? Ese valor pico, que es prácticamente se va ahí, ¿no? Ese circuito. Ahora tenemos un análisis de circuitos, bueno, seguimos ahora en una comparación, ¿no? Ahora vamos a dar una comparación. En este caso vamos a comparar con las corrientes, ¿no? Alternas, y yo digo lo siguiente: todo se basa en función a un generador, ¿no? En este caso yo tengo un motor, pero también de esa manera nosotros tenemos ¿no? un generador, ¿no? Entonces, todo esto se basa en función, por ejemplo, a cómo me está generando esta fuerza electromotriz que se genera, ¿no? En este caso en el rotor, ¿no? Entonces, aquí
va a haber una variación, ¿no? Y esa variación, ¿no? Va a tener, ¿no? De esa manera, va a haber puntos, ¿no? Va a estar moviéndose, variando como lo estás viendo ahí, y me va a formar la onda senoidal, ¿no? Entonces, ahí se forma la onda senoidal. Esta onda senoidal, ¿sí? Ahora, ¿por qué no trabajamos nosotros con las ondas senoidales? Porque su análisis es un poco complejo, ¿correcto? Y es por eso que nosotros lo llevamos a una forma fasorial, ¿ya? A una forma fasorial, y en los fasores ya el análisis es un poco más fácil, se podría decir, ¿no? Que es prácticamente lo que siempre decíamos, ¿no? ¿Qué era un fasor, no? Siempre es la pregunta que siempre lo han hecho, ¿no? Decían, ¿qué es un fasor? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros es básico de teoría cuando estabas postulando a la universidad, ¿no? Tú tenías dos coordenadas, ya, por ejemplo, coordenada Y, coordenada X, y te tocabas el tema de vectores, ¿no? Y ahí está tu vector, ¿correcto? Entonces, prácticamente aquí, este es tu vector, ¿no? ¿Ya? Y bueno, tu vector lo podías descomponer y todo eso, ¿no? Y has hecho, pues, ¿no? Suma, resta, producto y todas las operaciones con respecto a vectores, ¿no? Pero siempre nosotros preguntamos, nosotros no trabajamos exactamente con vectores, sino que trabajamos con fasor. Y fasor y vector sí son diferentes, sí, bueno, se podría decir que sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque un fasor es un vector en movimiento. O sea, tú lo vas a ver, este fasor lo vas a analizar, pero en movimiento, ¿correcto? Que te está generando prácticamente la onda, ¿no? Normalmente a nosotros nos explican, ¿no? Agarra y te explica la tensión, el voltaje, ¿no? Y todo eso está en fase y todo eso. Pero en sí el fasor es en movimiento. O sea, ¿por qué le dicen en movimiento? Porque prácticamente ese fasor te va a dar esta onda senoidal, ¿no? Y posteriormente vamos a ver un análisis de cómo varía eso, ¿no? Cómo varía eso, ¿ya? Entonces, aquí tenemos lo que estábamos hablando, todos los parámetros que hemos visto, qué pasa si nosotros modificamos este ángulo, qué pasa si modificamos o aumentamos por una amplitud o valor pico, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a comparar ¿con quién? Ah, ya, con la parte de generación. O sea, aquí prácticamente todo nace desde el generador, ¿correcto? El generador me va a botar una onda senoidal, ¿sí? Tanto voltaje como corriente, ¿sí? Me va a botar ambos, ¿no? Entonces yo tengo que ver, para empezar a analizar o para familiarizarme un poco más con la teoría, ya, yo tengo que ver esto, ¿no? Entonces tengo que ver todo y claramente, ¿no? Los parámetros, ¿no? Y ahí está, ¿no? Donde VDM es la amplitud del senoide, ¿sí? Que le hemos dicho que va a ser valor pico también, se llama valor pico, donde W es la frecuencia angular en radianes, y el delta de T es el argumento de la senoidal. Es un argumento, ¿sí? Ahora, date cuenta que al inicio la función depende de X, ¿no? Y ahora nosotros vamos a decir que aquí va a depender del delta de T. Acá es falta, ¿no? Delta de T. Depende del delta de T, ¿sí? Depende del delta de T. Entonces, ahora nosotros vamos a ver el voltaje, pero dependiendo de esto, ¿no? ¿Y de qué depende también esto? Esto depende bastante de lo siguiente, depende del periodo y la frecuencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a ver qué es el periodo, ¿no? El periodo es el tiempo en dar una oscilación, o sea, es el tiempo que pasa desde este punto hacia este punto, ¿no? Ahí está, por eso es T, ¿sí? No sé si hay veces los ingenieros agarran y te dicen, ¿no? Oye, vamos a analizar, ¿no? A los 10 milisegundos, ¿no?
o te decían, oye, ¿sabes qué? Hay que modificar el setting, ¿no? Y hay que colocarlo a los 20 milisegundos, ¿no? Y uno se perdía y dice, ¿what? No sé de qué me está hablando, ¿no? Entonces, hay veces de eso depende bastante, ¿no? Eh, entonces, prácticamente el periodo es eso, ¿no? El periodo es eso, es el tiempo que da prácticamente, no es una comba tanto positiva como negativa, ¿no? Ese es el periodo, ¿ya? Ahora, aquí vamos a ver lo que es el valor pico, ¿no? Llamado también amplitud. Dice, es el valor máximo que alcanza la señal, ya sea de tensión o de corriente, ¿correcto? ¿Ya? Claro, si esto hablaríamos con un circuito R resistivo, ¿no? Si hablamos de un circuito resistivo, ¿dónde está mi puntero? Que no lo veo. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros vamos a tener una corriente, ¿no? Y va a estar también senoidal, ¿no? Y va a ser así. ¿Sí? Entonces también va a tener las mismas características, ¿no? ¿Sí? Las mismas características. ¿Ya? Dice, el valor de pico de la tensión senoidal de la alimentación de viviendas es aproximadamente 311 valor pico para una tensión de alimentación de 220 voltios AC. Aquí viene el análisis, ¿no? De esto me refería hace ratito, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver lo siguiente. Este valor en sí, ese valor, no es el valor que consume nuestros instrumentos. Nosotros tenemos que hallar de otra manera el consumo, ¿no? Esa es la onda, pero el consumo, nosotros, ese no es el valor. Por eso dice, el valor pico es de 311, ¿no? Para una tensión de 220, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, acá, no te olvides también que la frecuencia es la inversa del periodo y también es el número de oscilaciones. Esto es muy importante, el número de oscilaciones con respecto al tiempo. Aquí yo le he puesto esto, ¿por qué? Porque hubo una consulta de uno de los ¿qué se llama? De los ponentes que me decía, y cómo hallo la frecuencia, ¿no? La frecuencia es muy, muy importante, pero ¿cómo lo hallo? ¿Cómo lo determino en ATPedrao? ¿No? Y vamos a ver ahora cómo se determina eso, ¿no? Es muy importante también ver la variación de frecuencia, ¿no? Entonces hoy día vamos a aclarar eso, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos y vemos lo siguiente, ¿no? Habíamos hablado que esto es el argumento, ¿ya? Y esto viene a ser la fase, ¿no? ¿Ya? La fase. Entonces, nosotros vemos ahí, ¿no? Examinamos dos senoidales, ahí está, ¿ya? Y nosotros vemos que, ¿qué pasa si le aumentamos, ¿no? Le aumentamos la fase. Entonces, ahí vamos a hablar del desfase, como dicen, ¿no? Se ha desfasado, ¿no? Como dije, tú tienes que ver bastante la referencia, ¿no? Y ahí bastante utilizan, esa referencia utilizan, por ejemplo, en el SIGRA. En el SIGRA tú le tienes que dar, para analizarlo, hay veces tienes que dar las referencias, ¿no? Para que puedas observar, ¿no? Por ejemplo, había un caso donde había en análisis de fallas, había, por ejemplo, tú tienes tu torre, ¿no? Ahí está tu torre. ¿Sí? Ya está. A ver, no, esta torre, no, vamos a ver vamos a ver esta mejor, vamos a decir algo así. Ya, ahí está. Z. Aisladores, ¿sí? Aisladores, aisladores. Y acá viene, ¿no? Acá también tienes otro, ¿no? Por ejemplo. Aisladores, aisladores, aisladores. Y acá vas a tener tu línea. Esta, por ejemplo, solo está transportando una línea nomás. Ahí. 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 Y bueno, esto sigue, ¿no? Y está bien así. Ya. ¿Qué pasa si por A o B esta se rompe? ¿No? Entonces, el análisis que te van a dar influye bastante, ¿no? Aquí no es solo que tú rompas y dices, ha ocurrido una falla, ¿y cómo determinas eso? ¿No?
¿Cómo determinas esa falla? Entonces, en el osciloscopio, ya, o sea, en el SIGRA, ahí es un analizador, tú vas a ver el fenómeno que está, ¿no?, presenciando todo esto, ¿no? Date cuenta que esto se va a romper y este cable va a caer, ¿correcto? Y cuando cae a tierra, ¿no?, recién es una falla a tierra. Recién, ¿no? Pero todo este comportamiento es lo que te va a permitir decir qué es lo que ha pasado, ¿no? Tú vas a decir, ha habido, no sé, ruptura de cable y se ha ido a tierra, una falla a tierra, ¿no? Entonces, ese análisis corresponde a bastante, ¿no?, a lo que vas a ver ahora, ¿no? Y es un concepto básico. Si el aire está si el cable está en el aire, ¿ya? Cabe señalar que este es por ejemplo, una línea distributiva, ¿no?, de parámetros distributivos, donde acá en cada punto tienes, ¿no?, tipo capacitivo, ¿no? Pero si se rompe, por ejemplo, si se rompe una parte, esto va a tener en ese lapso, en el lapso de que está en el aire, su comportamiento va a ser capacitivo. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque posteriormente vamos a ver cómo se comportan los fasores cuando es capacitivo. Y eso lo vas a ver tú en el SIGRA, ¿no? En el analizador, ahí lo vas a ver, ¿no?, ese evento. Porque hay diferentes formas de cómo ver diferentes, ¿no? Falla bifásica, trifásica, ¿no?, bifásica tierra, o sea, todo eso nos lleva al conocimiento de lo más básico, ¿no? De lo más básico, ¿sí? Y es por eso que estaba tocando este tema, ¿no? Vamos a abordar esto. Ya. Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente, ¿no? El valor eficaz, ¿no? El valor eficaz o valor RMS, ahí está, o valor AC, indica, esto es muy importante, ¿no? Hay veces los alumnos y la gran parte, ¿no?, te preguntan, oye, ¿qué es el valor MRS? Ah, bueno, lo sabes, tú sí lo sabes, ¿no? Pero ¿cómo le explicas? ¿No? Entonces, hay veces esto no nos explicaban, ¿no? Bien, y claro, para los cálculos sí, lo hacías, todo chévere, pero tienes que entender, para analizar tienes que entender todo, ¿no? Entonces, prácticamente el valor eficaz, o llamado RMS, ya indica la energía que tiene una determinada señal. Ojo que casi todas las cargas, ¿ya?, todas las cargas consumen potencia. Y esa potencia, lo que a nosotros, ¿no?, esa potencia, por el tiempo que está en funcionamiento, es energía. Y eso es lo que nos cobran a nosotros, ¿no? Entonces, ese análisis es muy importante, ¿no? Porque nosotros vamos a decir, ah, ya, entonces lo que yo tengo que ver es esto, ¿no? El valor eficaz, ¿no? ¿Y qué es? Simplemente es la energía, ¿no? La energía que tiene una determinada señal, ¿no? Entonces, yo te doy esto para que puedas reemplazarlo y puedas asimilarlo, ¿no? Y decir, ah, ya, si el valor eficaz es la energía que tiene una onda, prácticamente es lo que consume mi carga. Y esta carga consume potencia, y esta potencia por tiempo es energía. Entonces tengo la energía, ¿no? Ya está. Cuando se dice que un motor está alimentado con 380, ¿no?, voltios en AC, o que una bombilla funcione a 220 AC, nos referimos al valor eficaz de la señal, ¿no? ¿Por qué? Porque está hablando de consumo, ¿no? Alimentación, consumo de la bombilla, o funcionamiento de la bombilla. La bombilla funciona con tensión, por lo tanto, viene a ser eso, ¿no? Ya está. Entonces, llamado también valor cuadrático medio, ¿ya? Y esto ya tú lo sabes por qué, ¿no? ¿Ya? Tú lo sabes por qué, porque viene de una fórmula, ¿no?, del valor medio, ¿no? Entonces, o dicho de otra forma, como el valor en alterna, que es equivalente al valor continuo, ¿sí?
Entonces tú tienes ahí una formulita, una integral, ¿ya? Y prácticamente ahí ¿no? Lo vas a integrar al valor medio y todo eso, ¿no? Y prácticamente nosotros, ¿no? Llegamos a una conclusión. Para un periodo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es esto, ¿no? Que el valor RMS es el valor medio entre raíz de 2, ¿sí? Entonces, el valor pico, ¿no? El valor pico, como dice, ¿no? Entonces, es muy importante saber eso, porque cuando, como te dije, cuando vamos a hacer el equivalente Thevenin, ya tanto lo vamos a hacer en un circuito de Dick Silent para modelamiento en ATP Draw, nosotros vamos, simple vas a hacer esto, nada más. Vas a comprobar esto, ¿no? Lo único que vas a hacer es comprobar eso, ¿no? Y tiene que dar tus valores, tanto en Dick Silent como en ATP Draw, ¿sí? Ya. Entonces, y otra cosa, es muy importante también ver esta propiedad trigonométrica, ¿no? Que dice el seno de la frecuencia angular por tiempo más menos el ángulo del 90, que es la fase, es igual al más menos coseno de delta, frecuencia angular por tiempo, ¿no? Esto lo estoy colocando porque bastantes papers que he leído, a veces hacen esta conversión, ¿no? Y uno, o sea que, no sé, cuando uno ve senos, cosenos y ve otras ecuaciones, o sea que se trauma y es un poco complejo, ¿no? Pero cuando lo entiendes, es bonito, ¿no? Todo se hace bonito, como dice, lindo el análisis, ¿no? Y llegamos a fasores, uy, ya. Vamos a pasar rápido ya, para que no te aburras y podamos hacer a lo que todos creo que han venido, es hacer el ATP Draw, ¿no? Ya. Entonces, un fasor es un número complejo que representa la amplitud y la fase de un senoide, ¿no? Entonces, prácticamente este fasor me va a dar la amplitud, me representa la amplitud y la fase, ¿sí? Entonces, aquí date cuenta que esto empieza, por ejemplo, a girar y todo lo que está con rojito es lo que está generando en esta parte, ¿no? Y todo lo que está con verdecito lo genera la otra parte, ¿no? Negativa, la curva negativa, ¿no? Entonces, de ahí es que este fasor siempre está en movimiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, el fasor se puede escribir o representar de estas formas. Una forma rectangular, una forma polar, una forma exponencial, ¿no? Números complejos, ahí está, ¿no? Entonces, ahí podemos hablar, ¿no? Sus formas de cómo trabajarlo. Normalmente siempre trabajamos, ¿no? Siempre hemos trabajado así, ¿no? Forma polar, ¿no? Puedes hacer una suma, resta, multiplicación, división, eso pues ya lo has trabajado en colegio, bueno, en la universidad, ¿no? En colegio, disculpen, ¿no? Entonces, hablar de la parte de esto, ¿no? Simplemente es que tengas la parte real e imaginaria. Y esto es muy importante porque ahorita vamos a ver, vamos a comparar la parte de impedancias, ¿ya? Y ahí es donde la cosa se pone un poquito más, ¿no? Entonces, mira aquí, la idea de la representación fasorial se basa en la identidad de Euler, ¿no? En general, ¿no? Y ahí está, mira. Ahora último estaba leyendo un paper también, justamente era de determinación de fallas, ¿ya? Bastante estaba último viendo eso de cómo hallar las fallas, y utiliza bastante esto, ¿no? De la ecuación de Euler, ¿no? Entonces, date cuenta que son cosas simples, ¿no? Y a veces cuando uno lo ve, es complejo. Ya. Entonces ahí tienes, por ejemplo, ¿no? La identidad, ¿ya? Y bueno, lo separamos en dos, en la parte real y en la parte imaginaria, ¿no? El coseno de phi es real y la parte imaginaria es el seno de phi, ¿no? Ya está. Representación en el dominio fasorial, ahí está. Y representación en el dominio temporal, ¿no? El tiempo. Ya está. La impedancia y admitancia. Bueno,
Ahora, en lo que es justamente esto de circuitos RC, ¿no? RCL, nosotros tenemos que ver un poquito de lo que es la impedancia, ¿no? La impedancia simplemente se representa por una parte real y una parte, ¿no? Que es resistiva, que diga, resistiva, y una parte, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos el elemento de la impedancia, tanto resistiva, capacitiva e inductiva, ¿ya? Y también lo podemos expresar en admitancias, ¿no? Bueno, para las admitancias se utilizan bastante para lo que son matrices, ¿no? Para el método de Newton-Raphson y todo eso, ¿no? Ya, entonces ahí un poquito que te recuerdes, ahí está, ¿no? La conductancia y la susceptancia, ¿no? Ya, para que te puedas recordar, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver bastante, ¿no? Prácticamente esto es lo que vamos a ver, ¿no? Esta parte, esta parte. La parte activa y la parte reactiva, ¿no? ¿Ya? Y algo más, ¿no? Cuando me estaban preguntando de cómo determinar la frecuencia, utilizamos esa fórmula, ¿no? La frecuencia es igual a 1 sobre 2pi por la raíz de la inductancia por la capacitancia, ¿no? Entonces, eso es por fórmula. O sea, si tú quieres, por ejemplo, tienes los valores de la inductancia y la capacitancia, y es ¿no? Determinar la frecuencia por fórmula, lo haces así. Pero hay otra forma gráfica que también puedes hallarlo, ¿no? ¿Vale? Ah, el video. Sí, estamos viendo, gestionándolo eso, ya, no lo sé, vamos a verlo. Creo que lo han planteado con un costo el video, ¿qué se llama? Los software que estaban preguntando y algunas cosas más, creo que va a tener un costo, no estoy exacto en qué es lo que se va a llegar al final, ¿no? Pero de todas maneras, atiende nada más. Y bueno, ¿no? Eh, Esperemos que, no sé a qué se llega, esperemos que se pueda llegar a lo más factible para ustedes y para nosotros. A ver, Jorge nos dice algo, ¿no? Para el análisis de oscilografía se usan los valores pico o RMS. Ah, no, es justamente se trabaja la onda completa, pues, y en la onda completa estás con todo, con los valores pico y con la función seno, ¿no? Estás con todo, ¿no? Sí, lo vamos a ver, lo vamos a ver, no te preocupes. ¿Ya? Ya, entonces ahí tienes ¿no? Unas ecuaciones para ver la, la conductancia y la susceptancia, ¿no? En función a la impedancia, ¿no? Ya está. Entonces, esto estoy tratando de pasarlo rápido para que, bueno, ahí está, ahora sí. Este es un poquito que quería llegar, ¿no? Entonces, para recordarles un poquito, ¿no? Nosotros tenemos esto, ¿no? Este gráfico para ver un adelanto y retraso, ¿no? Entonces, nosotros, si nosotros vemos, ¿por qué? Hay dos análisis. Hay algunos textos que también lo analizan en base a la tensión y otros que lo analizan en base a la corriente, ¿no? Por ejemplo, aquí, si yo voy en un sentido antihorario, la impedancia, ¿ya? Se ha adelantado, ¿no? Y la capacitancia se ha retrasado, ¿sí? Eso en función a la tensión, ¿no? Un poco acá dice, ¿no? Se ha adelantado 90 y se ha retrasado 90 también, ¿no? La capacitancia, ¿no? La reactancia capacitiva, ¿no? Y la reactancia inductiva, ¿ya? Entonces, pero acá, por ejemplo, mira, si tenemos, por ejemplo, la resistencia, eso no tiene problemas, ¿no? Es pura, ¿no? Me genera una corriente, me genera un voltaje, ¿sí? Y simplemente está en fase. Ahí no tienes problemas, ¿no? El problema está aquí, ¿no? Quizás cuando quieras analizarlo, ¿no? Tú tienes que ver en función a quién vas a hacer tu análisis. Por ejemplo, aquí lo está analizando todo con referencia a quién, a la corriente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dice, ¿no? En una bobina pura la intensidad de corriente se retrasa 90, ¿no? Respecto a la tensión, ¿no? Entonces, él lo está viendo con referencia a quién, allá, aquí, ¿no?
Y está diciendo que se ha retrasado. Ahí está el retraso. Porque lo primero que sale es la tensión. Y luego viene la corriente. ¿Sí? Ya está. Aquí, por ejemplo, la capacitancia. Igual. Aquí, por ejemplo, se ha adelantado, ¿no? Está tomando como referencia la tensión, ¿no? Y está hablando de la corriente, ¿no? En este caso. ¿Sí? Uy, ya está. Valores contrae. Hasta aquí alguna consulta, no creo, ¿no? Vamos, creo, a a lo que quieren, creo, de la parte del ATP Drao, ¿no? A ver, vamos a dejar de compartir esto y vamos a mantener. A ver. Lo he tratado de hacer un poco rápido porque algunos quizás no, ya saben este tema, ¿no? Pero vamos a ver, de todas maneras, ¿dónde está mi ATP? Ya, estaba viendo unos saludos. Ya. Ya. Entonces, aquí tenemos el software, el ATP Draw. Ya, es la última versión, el 7.2 creo. Ya. Y bueno, lo que aquí nosotros tenemos que resaltar es bastante esto, ¿no? Lo que ves aquí. ¿Sí? Vamos a poner acá. ¿Dónde está? Un ratito, por favor. No me permite. Ya. Bueno, mira, aquí nosotros vamos a ver lo siguiente, ¿no? Aquí cuando vamos a ver parámetros, ya, es muy importante ver la parte del setting, ¿no? Ya, pensé que estaban escribiendo. Ya. Entonces, aquí es muy importante, es en el setting, es ver lo siguiente. Esto es lo que me interesa a mí, ¿no? Aquí varios se confunden, en el delta y en el T máximo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, y la frecuencia, ¿no? Estos valores que ves aquí, ya, estos dos, ya, son valores que te van a determinar la unidad del valor de la capacitancia y de la inductancia. Vamos a abrir una, por ejemplo. Ahí está. Ahí está. ¿No? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer, por ejemplo, es decir, ¿no? Mira, por ejemplo, vamos a ver aquí, vamos al toque a crear una fuente. Una fuente, ahí está. Mira, vamos a agrandarlo. Ya. Ya, ahí, por ejemplo, ¿no? Ya está. Entonces, aquí tienes una fuente en AC, ¿no? Y vamos a darle un valor, ¿no? Por ejemplo, no sé, 220. La tensión acá en Perú, una frecuencia de 60 Hz, ¿ya? Y acá vienen los valores, ¿no? En este caso vamos a tener el voltaje, ¿ya? Acá vamos a hacer simple, no se te fácil por ahora, ¿ya? Vamos a ver el ángulo de gradones. Y aquí, por ejemplo, te está midiendo lo que es el valor pico, ¿no? Ahora, mira, a ver, ¿dónde está Jorge? Jorge me preguntaba y me decía, para el análisis de la oscilografía se usan los valores pico o RMS. Ya, muy bien. Yo te digo lo siguiente, cuando tú vas a llevar, o sea, vas a generar archivos contra, ¿correcto? Ya, lo que tiene que pasar es lo siguiente, tú tienes que dar, o sea, no es solo sacar un archivo, sino que tú tienes que prepararle ese archivo. Tú tienes que preparar y decirle qué es lo que quieres, ¿no? Eso es, tanto en DeepSilent como en ATP Draw, tú tienes que decir
¿Qué valores vas a sacar? ¿Quieres todos los valores? No, solo quieres unos valores desde qué rango hasta qué rango quieres, ¿no? El tiempo de análisis, desde qué rango a qué rango tienes. Pues mira, en este caso puedes sacarlo el valor pico y el valor RMS. O sea, depende de qué es lo que tú vas a dar aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le voy a dar el valor pico, ¿ya? Y me va a dar con ese valor, ¿no? Ya, bueno, la tierra, ya. Entonces, ya está. Vamos a colocar una resistencia, ¿cierto? Ahí está. Ya, por ejemplo, 100 ohmios. ¿Ya? Ahí están. Y a ver, una capacitancia más, ¿no? Ya está. No lo sé, pero 20 microfarads. Aquí es lo que yo quiero ver, mira. Te estaba diciendo que es muy importante saber esto de estos dos valores que ves aquí. A ver, mira, en el setting, el, el X sub OPT y el C del OPT, ¿correcto? ¿Por qué? Porque aquí los valores es muy... Por ejemplo, aquí, cuando está cero, tú estás diciendo que la unidad de la capacitancia es en microfaradios, ¿sí? Ya, mira qué es lo que voy a hacer. Yo le voy a dar un valor, ¿no? Y ese valor, ¿no? A la capacitancia, ¿no? Ahí está, ya. Yo le voy a dar un valor y le voy a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que sea 60. ¿Sí? Entonces, aquí, date cuenta, me da en microsiemens. Cambia el valor, ¿correcto? Ahora, ¿por qué le pones 60? Es que el valor que tienes aquí, tanto en COPT y en XOPT, es el valor que toma la frecuencia, ¿ya? ¿Sí? Por ejemplo, si abrimos un inductor, ¿ya? Por ejemplo, aquí me da el inductor en microhenrios, ¿no? Entonces, ¿cuándo? Cuando está en cero. Pero, ¿qué pasa si yo le pongo a esto 60 y le hago doble clic y ya me da en ohmios? ¿Correcto? Entonces, hay veces tú lo vas a analizar en ohmios o lo vas a analizar en microhenrios. O sea, depende del análisis que tú lo quieras dar, ¿no? Ya. Entonces, ahora, si yo lo corro así, mira, agarro, hago un clic ahí en ese puntito, sale el conductor, luego hay un no. Acá le haces doble clic y le colocas grow a tierra, lo vas a aterrar, ya está, para que cierre el circuito, ¿no? Entonces, si tú le haces el análisis así, uno, lo primero que tienes que hacer es guardar el archivo. Sí, es lo primero que tienes que hacer. Guardas el archivo, ya, ojo, no lo corras, porque si tú lo corres, te va a dar un archivo ATP, ¿correcto? Pero cuando tú vas a querer, por ejemplo, abrir un APT, no te lo va a abrir, ¿correcto? Lo que tú debes hacer es guardar, ¿ya? En un archivo ACP, .acp, ¿correcto? Por ejemplo, vamos a poner acá circuito, subión, subión, RC, acá está 03, por ejemplo, 03, ya está. Ya. Para hacer los esquemas de circuitos, hay diferentes, pero sabes que yo lo último que estoy haciendo es ATP Draw. Ya me he socializado con esto ya, porque obvio, sabes usar multisim, o sea, hay varios, el multisim utiliza bastante, ¿no? Pero ahorita yo, por ejemplo, uso bastante esto, el ATP Draw, ya me estoy metiendo bastante ahí, ¿no? Con continua, alterna, para hallar mallas, ¿no? Circuitos simples, ¿no? Para determinar la corriente y todo eso, ¿no? También lo puedes hacer acá, no hay problema. ¿Ya? Ya, mira, ya lo hemos guardado el archivo, un ACP, o sea, ya está guardado todo, ¿sí? Hasta este esquema más, ¿ya? Entonces, ahí lo vas a correr, ¿ya? Lo corres.
Ya está, ya ha corrido, ¿sí? Ya has corrido. Y lo vas a querer graficar, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? No hay nada. A veces te sale error, ¿no? A veces te sale error. En el anterior eso me salía error, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te digo? Porque cuando tú vas a analizar algo, el ATP Draw no lo analiza de por sí. No es como DeepSiren que tú agarras, corre flujo y ¡pum! Te halla todos los valores y todo eso, ¿no? Puedes generar gráficos y todo. Pero el ATP Draw no. Tú le tienes que decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero medir tal cosa, ¿no? Quiero analizar en tal lugar. Entonces, para eso, tú le vas a colocar medidores. Yo, por ejemplo, quiero medir, ¿no? La entrada, ¿no? Le haces un clic, lo activas, ahí está, ¿correcto? Quiero ver, por ejemplo, cuánta es la tensión, ¿no? Aquí en el capacitor, ¿no? Ahí está. O si no, vamos a ver acá, vamos a ponerlo un poco más allá. Ahí. O si no, quiero medir la corriente, ¿sí? Corriente. Ahí está, ¿no? Haces clic, lo activas, queda, ¿no? Entonces, yo voy a agarrar y voy a decir, a ver, en este nodo que ves aquí, le haces doble clic, le haces doble clic y te sale un código. El ATP Draw le da por defecto un nombre. ¿Ya? Tú le puedes poner un nombre también, in, por ejemplo, sin entrada, que salga su nombre. Ok, ahí está. Y aquí, por ejemplo, ¿no? Le puedes poner, no lo sé, aquí yo quiero ver, por ejemplo, mi salida, pues, oh, ¿sí? Le da su valor. Entonces, ¿qué me está midiendo este voltímetro? ¿No? Voltímetro, un instrumento de medición, ¿no? Que mide el voltaje. Me está midiendo todo el voltaje, ¿no? El voltaje de entrada. Y esta me está midiendo solo el voltaje que tiene el capacitor, ¿no? Ya, hasta ahí todo chévere. Lo corremos, ahí está, y generamos. Uy, y sale las gráficas, ¿no? Y ahí está, justamente lo que quieres, ¿no? Voltaje, corriente, ¿no? Ahí está el voltaje, le haces clic y lo ploteas. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Ah, ya, aquí viene la idea, ¿no? Tú no has especificado, ¿no? De dónde a dónde se está haciendo, ¿no? La medición, o sea, el tiempo, ¿no? ¿Y dónde lo haces eso? Solo lo haces aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero en 100 milisegundos. Ojo, el análisis que se da en milisegundos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, volvemos a correr, ¿sí? Volvemos a correr y generas ahí otra vuelta, ¿no? Y ya te bota, ¿no? Valores. Entonces, aquí, mira, date cuenta, eso, ¿no? Obvio. Te dice aquí que el azulcito es el valor, ¿no? Que se ha trabajado, ¿no? Ahora, fíjate, los instrumentos que nosotros utilizamos, por ejemplo, ¿ya? Vamos a medirlo aquí, vamos a ver acá, hasta los 40 milisegundos vamos a hacer el análisis, ya está. Entonces aquí, por ejemplo, yo digo, ya, si nosotros analizamos, ¿ya? Vamos a ver que todo esto, este es lo que te está dando, ¿no? En valor pico. Y es obvio que te va a dar, aquí te sale un cuadrito y te dice, ¿no? Oye, mira, te están midiendo más o menos, ya, tienes que tener un pulso, pero un pulso, ahí está, ¿ves? 220, ¿ya? 220. Pero ese es un valor, ¿no? Un valor que le estás dando, ¿no? Mira, fíjate acá. Cambiamos aquí. Corremos. Otra vuelta sacamos. Y analizamos de 0 a 40. Y lo ampliamos. El análisis, ¿no?
Entonces, hacemos un clic aquí para sacar una paleta de los valores. Y mira, ahí está. ¿Te acuerdas que te dije? ¿Sí? ¿Te acuerdas, ¿dónde está Jorge? En la teoría, ¿qué te decía? Que cuando yo tengo un valor pico de 311, ¿no? 311, eso no es lo que consume, ¿no? Tú le tienes que sacar el valor, ¿no? Que es, ¿no? Dividiendo esto entre raíz de 2 y te sale los 220. Y es por eso que cuando tú agarras en algunos instrumentos, ¿qué haces? Agarras el chanchito, ¿no? El que te cuesta 10 soles, ¿no? Acá en Perú, por ejemplo, hay uno, no sé qué marca es, pero chanchito hace años, ¿no? 10 soles me ha costado, ya. Coloca el interruptor, al toma corriente, ¿qué? Colocas. ¿Cuánto mide? 220, ya, está bien. Oye, pero tráete un instrumento llamado Fluker. Esa es otra cosa, ¿no? ¿Te midirá los 220? No, no te mide los 220, ¿no? Ese sí te lo integra, ¿no? Eso sí te lo integra y ya. No es como el otro que se ha adaptado para una fórmula y lo coloca nomás, ¿no? Entonces, hay que ver eso de que es muy interesante. Cuando tú te metas en esto del ATP Draw, a comprobar la teoría, lo que se dice, te ayuda bastante y te hace dominar más, ¿no? Te hace dominar más. Entonces, tú compruebas y corroboras, porque varias veces no se explica cuando haces, por ejemplo, cuando llega acá y alguien le dice, pero ¿qué valores voy a colocar acá, no? ¿Por qué siempre hay veces colocan en línea, ¿no? ¿Por qué colocan no? Entonces, hay veces nosotros que recién iniciamos con el análisis del ATP Draw, nos perdemos ahí, ¿no? Nos perdemos en esa parte, ¿no? Entonces ya, mira, entonces ahí, por ejemplo, tienes el valor, ¿no? El valor pico, ¿no? Y vamos a volver a otra vuelta, acá lo hemos generado. Ya, vamos a trabajar, ¿no? Con esto. Ok, ya. Entonces, aquí yo le estoy dando valor pico, 220 voltios, ¿ya? Y bueno, estamos generando ahí, ¿no? Ya está bien. Entonces, correamos y hacíamos eso. Ya, ahí está. Entonces, aquí viene la corriente y ploteamos, ¿no? Ya está. Ahora, alguien agarra y se dice, oye, pero, uy, ¿qué ha pasado con la corriente? Es que si tú te fijas, la corriente está en valores en miliamperios, creo que debe estar, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Sí, está por debajo de los 0, ¿no? Está con un 0,79, ¿no? Y ahí está el valor, ¿no? Entonces, date cuenta que esto te sirve bastante, ¿no? Ahora... Disculpe, profesor, no se están viendo los plots. Los ploteos. Ya. Ok. Gracias por... Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí. Ahora sí se ve. A ver. No, tampoco se ve. Solo se ve el diagrama. ¿Ahí? ¿No se ve eso? Ahí sí. Ya. Entonces, bueno, no lo han visto entonces. Ya, ok, vamos a volver a decir. Les estaba diciendo esto, ¿no? Que, por ejemplo, yo le he dado los 220 y esto es un valor pico, ¿no? Un valor pico. Entonces, si yo lo corría con este valor, ¿no? Este valor pico, ya, yo generaba ahí, lo corría, lo graficaba, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Ahí está, ¿no? Lo agrandamos para que lo puedas ver. Ahí está. Y si hago un clic aquí, clic arrastrado, hemos analizado hasta los 40 milisegundos, ahí está. Aquí hay en la margen inferior hay tipo así, dos paletitas, es para dar un valor. Y mira, fíjate ahí, ¿no? Entonces ahí yo les estaba diciendo, al costado te sale una paletita. Ahí está, fíjate, ahí está una paletita, ¿no? Entonces, ahí por ejemplo te da ¿cuánto?
220 voltios, y es lo que tú le estabas dando al valor, ¿no? Le has puesto el valor, ¿no? 220 voltios le has puesto, ¿no? En su valor, y te da los 220. ¿Por qué? Porque estás midiendo valor pico, ¿no? Y yo decía lo siguiente, pero aquí, ¿qué pasa si tú no le das el valor pico? Yo quiero el RMS. O sea, tú vas a analizarlo. Normalmente casi nadie trabaja con esto. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con el RMS. ¿Por qué trabajamos con este valor? ¿No? O sea, depende por eso, depende del análisis que tú lo quieras ver. No, no es que nadie trabaja, sino si nadie trabajaría no lo pondrían, ¿no? Sino que depende del análisis que tú vas a hacer, ¿no? En mi caso, por ejemplo, normalmente nosotros siempre trabajamos con el RMS para ver la energía que está consumiendo, ¿no? La energía que tú le estás dando a la red, ¿no? Y mira, tú le estás dando 220, pero en valor de RMS, y tú agarras y mira, agarras, ¿dónde está? Mira acá. Ay, ¿qué pasó? Un ratito. Ya, vamos a cambiar esto, pues normalmente vamos a decirle, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que me analices en 0,4, o sea, 40 milisegundos, ¿no? Siempre que haces una modificación, siempre tienes que hacer una corrida, ¿no? Y seleccionas lo que quieres analizar y lo ploteas, ¿eh? Ya está, ya no tengo que estar chequeando. Entonces, aquí habíamos visto lo que estaba en el margen teórico, estábamos viendo lo siguiente, ¿no? Acá en una ventanita y te dice así. Fíjate que en el margen teórico te decía, ¿no? Que los 311 eran un valor pico, ¿no? Y esto es muy importante porque cuando tú analizas, ¿ya? Por ejemplo, llevas valores del Dick Silent al ATP Draw, tú no vas a ver este valor. Tú le tienes que sacar la raíz de 2 entre raíz de 2 para ver el RMS. Si tú le sacas a este valor, el RMS, mira, por ejemplo, no te quería adelantar, pero te voy a adelantar un poquito, ¿ya? Lo que se viene posteriormente creo que es, son gráficas, o sea, trucos de gráficas, ¿no? Todo lo que es truco de gráficas, ¿no? Aquí, por ejemplo, si tú le haces un clic aquí, en la función, tú le puedes dar un valor a esto, puedes crear valores, ¿no? Y yo le puedo decir, por ejemplo, ya, aquí le puedo decir, a ver, ¿quién quiero que sea mi valor RMS? Allá, el azulcito es el 2, allá, es la variable 2. A la variable 2 le voy a dividir entre el SQ, SQR creo que es, Paráis. Alguien por favor, a ver, no me acuerdo bien, SQR, SQR, ¿qué creo? A ver, no me acuerdo, a ver, vamos a entrar un poquito. Alguien, por favor, que me haga recordar, no me acuerdo bien. Cuando programas, te da un programita, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Me salen otras cosas. Ya, no me acuerdo bien para que, a ver, SQR, creo que es de la variable, la variable, Es SQRT. RT, ¿no? RT, gracias, compañero. Ya, entonces yo le digo, a la función de la variable 2, que es ese azulcito, le voy a sacar la raíz cuadrada, ¿sí? Y me da una función. Entonces yo agarro, lo ploteo otra vuelta y a ver qué pasa. Ya está. Y mira, fíjate, exactito. Uy, mano de pulso. Tengo buena mano. Ya, mira acá. Mira el verdecito. Ahí está tus 220. O sea, ¿qué quiere decir con esto?
que lo que la fuente te está entregando, ¿cuánto hemos puesto en la fuente? 220 voltios. Pero normalmente nosotros trabajamos con el, ¿no? Con el valor de CRMS, ¿correcto? Valor de CMRS. Y te bota este valor, que es los 311. Entonces, fíjate que de esa manera, ¿no? Tú vas a analizar, por ejemplo, cuando vamos a hacer equivalente Stevening, vas a corroborar que el coto que vas a hallar en Dix Island te va a salir un aproximado, ¿no? Un aproximado te va a salir, ¿no? Hay otras formas de sacar también el RMS, eso lo vamos a ver en una siguiente oportunidad. ¿Ya? Ya está. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Ya. Ya me perdí, creo. Ya. Ya. Entonces, ahí tenemos la corriente, ya está. Ya está. Entonces, hasta ahí, todo ok. Ahora, ¿qué más? Ya. Ah, ya. Me estaban preguntando bastante de lo que generaban un contre, ¿no? Ya, mira. Como yo les he dicho, para que tú puedas realizar un contrae, tú tienes que primero ver todas tus funciones, o sea, todo lo que vas a analizar. Y lo tienes que plotear. Tú lo ploteas y eso es todo lo que te va a dar las opciones. Esas son todas las opciones que te va a dar el contrae. Para decir, oye, de todas estas, ¿cuál quieres analizar? ¿No? Quizás vas a querer todas, solo vas a querer dos, tres, no lo sé. ¿Ya? Entonces, hasta aquí alguna consulta, porque voy a llevarlo esto, primero te voy a enseñar cómo generar un contrae para irnos al SIGRA, porque si no te enseño, ¿cómo vamos a irnos al frente, ¿no? Al SIGRA, para analizar más. Sí, no, ahí tiene consulta, ¿no? Ya está, chévere. Vamos, seguimos. Entonces, yo para ir al contrae, ya voy a agarrar y me voy a ir al GTplot. Ahí está. Entonces, en esta ventana, yo le voy a introducir comandos al GTPplot, ¿no? Entonces, son secuencias, o sea, tiene un manual esto y te indica qué es lo que puedes hacer, ¿no? Este es, por ejemplo, un ploteador, ¿no? Así, es uno más de los ploteos que puedes tener, ¿no? Así como tienes el plot, el ATP utiliza el plot, yo estoy usando para esto el GTP plot, ¿correcto? ¿Ya? Entonces vamos a iniciar el comando. Por ejemplo, ahora vamos a ver antes de iniciar acá en las diapositivas, creo que tengo. Ya, a ver, por ejemplo, aquí, ¿y dónde nos hemos quedado acá, no? Para que te puedas más o menos guiar lo que se va a hacer. Ya, ahí. Lo primero que vamos a hacer es darle un comando, choice. ¿Ya? Entonces el choice te va a decir cuáles son todos tus datos que tú has ploteado. ¿Ya? Ahí te dice, por ejemplo, ahí te indica, ¿no? Que tienes voltajes, dos voltajes, ¿no? Un in que le has dado, entrada y una salida. No es salida, en sí esto lo has dado para el capacitor, ¿no? Una salida, pero en el capacitor, ¿no? Y también tienes corrientes, ¿no? La energía, ¿no? Ahí está la energía, la potencia, y ahí tienes una corriente entre el valor 3. Una vez que hagas eso, ya, tú presionas Enter, ya, y tú le tienes que decir, ahora te va a decir, oye, ¿sabes qué? Ya te he indicado cuáles son tus variables, ¿no? Tus funciones. Ahora tú dime, ¿no? ¿Qué variables vas a querer? ¿Vas a querer todas o solo unas cuantas? En este caso yo le estoy diciendo, oye, ¿sabes qué? Yo solo quiero ver el 2 y el 3. O sea, quiero ver la tensión y la corriente en el capacitor, nada más, ¿no? Ya está. Entonces, ahí lo que tienes que ver, por ejemplo, mira, ¿qué le estoy diciendo ahí? Ahí le estoy diciendo, oye, ¿sabes qué? Solo quiero la tensión y quiero la corriente. De todas de las 4 variables que tengo, solo quiero esas 2, nada más. Entonces, una vez que hagas eso, ahora te dice, ya, muy bien, ¿qué quieres hacer con esto? Le quiero generar un contrae, ¿no? Ya está. Le generas un contrae y te dice, córrelo, ¿no? Le he colocado mal. Ahí es un go, ya un go, se ha movido, ya es un go, ¿no? Te dice, ya, inicia la corrida, ¿no? Entonces, agarra y te da una salida, ¿no? Te dice, oye, ¿sabes qué? Ya, el contrae que te he generado se ha guardado en esta dirección, ¿no? Y te da las salidas, que es lo más importante, ¿no?
los archivos .cfg y el .dat. Ojo, el SIGRA no te va a leer si tú solo copias el .cfg, ¿no? Tienes que darle con su valor .dat, o sea, van a la par. Estos dos siempre van a la par, ¿correcto? ¿Ya? Por ejemplo, hay veces solo sacan el .cfg, ¿no? Y se olvidan de colocar o copiar el .dat. Si quieres pasar, por ejemplo, a alguien, este contra que lo ha generado, tú le tienes que dar estos dos valores, ¿ya? Y nada más, y eso es todo, ¿no? Ya, esa es otra cosa, ya. Entonces, hasta ahí, todo está ok. Vamos a ver ahora en el ATP Draw cómo se genera para esto, ¿ya? Solo para esto. Entonces, entramos aquí en ATP Draw, en GTP Plot, y le colocamos un choice, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Acá me dice, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? ¿Lo ves? Sí, creo. A ver. No funciona en este teclado. Ya. Entonces aquí, por ejemplo, te dice, ¿sabes qué? Yo tengo dos tensiones, dos voltajes, el 1 y el 2, y una corriente, nada más, ¿no? Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Tienes que colocar numeral y lo que tú quieres. Por ejemplo, yo quiero ver solo el capacitor, ¿ya? Entonces coloco asterisco 2, quería numeral 2, espacio, y lo colocas numeral 3. Y le aplicas un enter, si ya no quieres nada, ¿no? Ahí está. Y te dice, oye, ¿sabes qué? Mira, ahí están tus valores, ya se ha guardado, ¿no? ¿Y qué quieres hacer con esto? Ya, le quiero generar un control. Un control. Ya está. Control. Un ratito. Control. Está bien, pero... ya. Una vez que has hecho esto, ya. Una vez que has hecho eso, dices, no, le aplico un go, corres, ¿no? A ver, no sé qué he pasado. No, ya, a ver, un ratito, vamos a dar otra vuelta. Me he equivocado al general, ya. Habíamos dicho un choice con C, ya. Y yo lo quiero el numeral 2 y espacio numeral 3, ¿no? Ya está. Y de aquí quiero generar un control. Y lo corremos. Ahí está. ¿Sí? Ya está. Entonces me bota la dirección. Acá está la dirección. ¿Ya? Y me bota los valores. Ya, ahí está el SFG y el .dat, ¿no? Ya está. Ya. Entonces, ahora yo voy a ir donde en ATP Draw Word, ¿no? Ya está. Entonces agarro, donde está, me voy al ATP Draw, donde está, tengo muchas ventanas, a ver, acá. Ya está. Entonces, fíjate que acá está mi CFD y mi CFG y .dat, ¿sí? Ahí está. Eso, tú lo haces un control C, por ejemplo, quieres pasarle a alguien, ahí está, control V, le das, ¿no? Les pasas, ¿ya? Ya, ahora vamos al SIGRA. Entonces yo agarro, voy al SIGRA, ¿dónde está el SIGRA? Está cerrado, está corriendo, no. Ya, entonces vas al SIGRA, abres el SIGRA, ahí está, ya, y le dices, ¿sabes qué? Ya, yo quiero, ¿no? Acá, este archivo, es mi contra, y lo abres. Aceptar. Uy, ¿qué pasó? Aquí abre. A ver. ¿Qué dice?
Imposible para Sidra cargar este archivo. Fue... se produjo el siguiente error. El número de los canales análogos no corresponde con los datos. Uy, ¿por qué? Dice que no corresponde con los datos. ¿Por qué me sale eso? Porque cuando tú abres, por ejemplo, a ver, te voy a hacer el ejemplo del otro. Por ejemplo, acá. Cuando tú abres un archivo, ¿ya? Por ejemplo, este es otro archivo, ¿ya? También es un RC, ¿ya? Tú tienes acá una configuración, ¿ya? Por ejemplo, acá, ninguno, y acá yo le estoy dando una corriente. O sea, siempre vas a tener una configuración. Por ejemplo, cuando tú haces trifásicos, acá tú les tienes que colocar las corrientes y quizás si generas acá las tensiones, ¿no? Es una configuración que te pide en base a quién está trabajando el SIGRA, ¿no? Colocas ahí y mira, ya te mide todo eso, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tú ya le puedes analizar, acá, por ejemplo, analizas ahí y ya vas por los valores, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, tú tienes tanto tu tensión como tu corriente, ¿no? Tu tensión y tu corriente tienes ahí. Acá, bueno, tienes una... Ya posteriormente vamos a hablar también de esto, ¿no? Pero lo que se quiere es analizar y ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a hacer, vamos a optimizar, ya bueno, optimizamos, asignar señal, ¿no? Vamos a decir, quiero ver con respecto a la corriente, quiero ver eso, ¿no? Entonces aquí, vamos a mirar, estamos aquí, acá tienes, ¿dónde está? Tensión, tensión, es la tensión, ¿qué es esto? Valor, a lo mejor, de nodo, a ver un ratito, quiero ver esto, ¿dónde está? Acá, ¿no? Montaje y corriente, ya. Entonces aquí, asignar señal, vamos a darle acá, aplicar, cerrar. Para los análisis, ahí está. A ver. Sí, no me está saliendo lo que quiero. A ver, un ratito más. A ver, un rato. Este es... ya. Esta es la corriente entrada. Ya. Esto no. Es acá. Aplicar. Creo que le cancela. Ya, ¿dónde está? Ya, analógicas, ya, tengo esto, tengo la corriente, tengo la tensión, corriente, tensión en las señales, solo tengo eso, no tengo la tensión, ni corriente, aplicar, aceptar, ya está. Qué raro, no me sale. Ya, eso lo voy a ver en la otra posterior. Qué raro. Ya, estos son simplemente un analizador, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, está viendo, acá tiene unos señales, acá te dice qué es lo que vas allá. Tensión, corriente. Tensión, corriente. Estado, trigger. Y tu delta de nodos. Y por ejemplo acá tenemos tensión, corriente. Y acá le habilitas nada más el esto, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Lo habilitas y te da, ¿no? Ahí está. Entonces, una vez que ya lo has habilitado, ¿sí? Entonces tú ahí vas a decir, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que la tensión, ¿no? Sea mi referencia.
Entonces, este es un circuito RC. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, mira, le da hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo agarro, ya, ¿no? Entonces, acá, mira, tú puedes jugar con todo, ¿no? El inicio, el final, cómo se mueve el paso, ¿no? Entonces, muy, muy importante acá está esto, ¿no? Simplemente eso quería resaltar, ¿no? Que cuando tú tienes a analizar esto, ya, por ejemplo, acá, esta es mi entrada, y esta es mi salida, ¿no? La verdad yo no quiero verla. Acá tiene son los colores, colores, a mí me gusta azulcito, aceptar, aplicar, ya está, ¿no? Ya está, ahí está. Entonces, yo, por ejemplo, cuando analizo, veo eso, ¿no? Ahí, justo ahí, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces ahí, por ejemplo, tú agarras esto y le dices, ¿no? Mira, ¿no? Esta es la tensión, le habíamos dado un valor de la tensión y esta es mi corriente, ¿no? Entonces, se ha desfasado, como dicen, ¿no? Y es verdad, pues se ha desfasado, ¿no? Entonces, ese es un análisis que se da, ¿no? Y eso lo vamos a ver quizás también con la inductancia y todo eso, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ya, entonces se ha entendido, de esa manera tú puedes generar contras, ¿no? Contraes y todo eso, ¿no? Entonces, también puedes hacer acá inductancia, ¿no? Y puedes empezar a jugar y todo eso. Ahora, el ATP-GAO no se ha hecho para más que todo estos circuitos, ¿no? Se ha hecho simplemente para transitorios. Y cuando hablamos de transitorios, el serie del KISS del SIGRA, es fácil, tú, ¿no? Simplemente tú lo puedes descargar de la red, en la misma página de Siemens, ahí mismo. Tú entras y solo te inscribes nada más, ¿no? Y ya te bota, te lo puedes descargar, eso no hay problema, pero en la red también hay códigos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, he tenido problemas acá también, no funcionaba y al final tenía que hacer ese paso medio largo. Sí, simplemente colocas Siemens Sigra, ¿no? Siemens Sigra y te aparece en la propia página. Te dice sobre laboratorios virtuales, sobre circuitos, ¿cuál me recomienda hacerlo? Ah, mira, yo te digo, yo lo he trabajado con ATP Dragado, ¿ya? Y he hecho todo, todo. O sea, tú puedes acá imaginar todo lo que es circuitos, lo he hecho. O sea, sacas gráficas y compruebas en continua, es acá. Yo lo he hecho así. O sea, hay circuitos, no sé si estará, a ver, vamos a ver si es que aún están mis circuitos. TV equivalente, ¿dónde está ese? Estudios, no lo tengo acá, ya hace tiempo, estará en mi otra máquina, creo que está en mi otra máquina, no hay acá circuitos, no lo tengo acá. San Juan, sucesión de San Juan. No, pero normal puedes crear, o sea, tú creas acá tu circuito normal, tú le puedes dar, mira, por ejemplo, acá tú puedes agarrar, ¿no? Puedes tener, por ejemplo, un circuito RCL, o sea, es tu imaginación ya, ¿no? Puedes darle valores, por ejemplo, yo quiero darle esos valores, no sé, acá darle 2, no sé, le das, y acá lo creas, y empiezas a crear, pero por acá tienes una malla. O sea, yo no conocía esto, ¿no? Si no te gusta esto, lo quieres ver más bonito, lo pones así. Ahora, obvio que esto, ¿no? Acá no te da, ¿no? Tú tienes que trabajar con otro tipo de generador. Por ejemplo, hay otros tipos de generadores, ¿no? Tú tienes que trabajar con otros. Por ejemplo, tú tienes acá aquí, por ejemplo, este
te trabaja con lo que tú quieras. Por ejemplo, acá eliminas y acá lo colocas y empiezas. O sea, es una maravilla que tú puedas trabajar aquí, ¿no? Y lo unes, ¿no? Y ahí tienes tu circuito, ¿no? Entonces, para un laboratorio, yo trabajo he hecho varios laboratorios para otras personas, me estaban diciendo que les explique. Yo les explicaba con diseño de esto. O sea, cómo para agilizarte. Cuando tú te metes acá, vas a tener varias dudas, vas a tener problemas, se te van a generar varias dificultades, ¿no? Pero hay alguien que, no, un touch más te voy a dar, porque algo, antes de seguir avanzando, alguien tiene dudas, consultas, podría generarlos a través del GLP, pero por lotes. La presentación está siendo grabada y posteriormente será compartida. Ya. No, por eso. Milton, ya me recordé. Milton. Sí, justamente eso. O sea, hay otra parte, acá no me sale, ya, es que hay una versión, yo le he adaptado esto, ya, trata de buscar también archivos y hay una versión donde aquí, por ejemplo, mira, yo te digo así, aquí, en Power System Toolk, aquí, en las últimas versiones del ATP Draw, aquí en vez de este control CB, ¿ya? En vez de esto te sale el contrae, o sea, te sale un contrae directo, ya como elemento, ¿no? O sea, ahí también puedes hallarlo, y ahí te dan varios pines para que tú puedas generar el contrae, como tú lo dices, por lotes, ¿no? Pero esta versión no lo tiene, por ejemplo. Hay otras versiones, por ejemplo, que tienen acá, por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Vamos a correr esto, ya está. Luego acá hay varias versiones donde, a ver, vamos a, que no, si no te va a mirar, ya está. Hay varias versiones donde tú colocas acá para guardar archivos, ¿ya? Y aquí te genera, mira, por ejemplo, acá te sale contrae, ¿ves? Acá te sale contrae. Tú lo puedes guardar acá, a partir de acá. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? ¿Sí, Milton? ¿Está claro? Ya, entonces quizás tú vas a usar el otro, el que ya te lo da en la última versión del ¿qué se llama? Del ATP Draw, ya, la 7.2. Yo también tenía esa versión, pero lo he modificado para hacer algunas cosas, ¿no? Entonces, pero hay una versión donde te viene todo un elemento, es un elemento más, ¿no? Entonces, mira, para aquellos que hacen laboratorios, mira, ya puedes generar la corriente que pasa por acá, ¿no? Y fácil lo puedes determinar ya, ¿no? Entonces, y te corre, esto te corre. O sea, no, mira, el toque lo hemos hecho y te corre. Si quieres, puedes ver la corriente te va a dar otro valor, ¿ya ves? Ya te da en amperios. Si tú no lo eliminas, por ejemplo, esto, ya tú puedes hacer acá, clic, gira, ya. Esto también lo puedes poner como hit, ya, y tú lo corres esto, y mira, la corriente te debe dar en... te da ahí, ¿no? ¿No te gusta? Ahí está, ¿no? A ver, ¿cuánto está? Es solo cosa que entres aquí y te pones a analizar. Y sí salen todas las propiedades, todo eso. Es un mundo bien, bien bonito, ¿no? Ahora, mira, posteriormente nosotros vamos a hacer circuitos, y estoy pensando compartirles también circuitos así, por ejemplo, para una tesis había, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer circuitos así, ¿no? Vas a generar, ¿no? la falla y todo eso vas a ver, vas a hacer equivalentes, ahí está con sus equivalentes, líneas y todo eso. Tú vas a hacer esto, ¿no? A eso se quiere llegar, ¿no? Hacer análisis así, ¿no? Esto, por ejemplo, un análisis bien interesante porque tiene tres, ¿no? Una desviación en T, y es otra cosa, ¿no? Puede haber más todavía, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Ahora,
¿Alguna otra consulta más? ¿Alguien más quiere consultar algo? Yo creo que no, ¿no? Ya. Bueno, ya, a ver, vamos a ver ya para culminar, creo, esto. Creo que había algo más. Ah, ya. Edición de los comandos. Ya, quizás alguien va a decir, bueno, cuando yo tengo mi ATP Draw, yo hago clic ahí en el ATP y no me salen esas cosas que están acá abajo, ¿no? Por ejemplo, no me salen esto. No me sale eso, ¿no? No me sale que pueda sacar archivos en Excel, gráficas, y ahí está el GTP de plot, ¿no? Entonces, eso tú lo puedes hacer, ¿no? Tú puedes generar eso. Tú agarras, colocas en Edit Command, vas a editar comandos y vas a hacer eso, ¿no? O sea, tú le creas una nueva carpeta, ¿no? Tú creas una carpeta y ahí recién puedes crear. Ahora, a ver, vamos a ver acá. Por ejemplo, agarras aquí, Edit, Command, y acá, por ejemplo, tú puedes crear una carpeta, ¿no? Creas una nueva carpeta, no lo sé, pones pues, no sé, Word, por ejemplo, ¿no? Word, y crea la carpeta Word. Y esta carpeta Word que es un file, ¿no? Va a ser current de ATP, current de PLT, PL4, current circuit. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, será un file para mí, ¿no? Un archivo, ¿no? Entonces lo colocas acá, buscas, y acá tienes que buscar tú lo que quieras. Por ejemplo, si yo buscaría el Word, tú tienes que colocar y buscar, entrar acá a tu programa y tienes que buscar por ejemplo, acá en Microsoft, vamos a Microsoft, mejor lo hacemos así, ¿no? A ver, ¿dónde está? Acá, en búsqueda, acá, ¿no? Yo quiero, vamos a abrir ubicación del archivo para ver, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, este ejecutable, ya tú lo tienes que poner ahí, donde está, donde cuando tú guardas esto, tú buscas el ejecutable y le pones abrir, ¿no? Una vez que abras, le pones dat y exit, y ya está, ¿no? Y acá ya te sale, por ejemplo, los archivos Word. ¿Ya? Entonces, por eso, o sea, tú puedes crear más, pero tienes que tener su programa. Por ejemplo, este GTP plot, yo lo he buscado y lo he encontrado y le he puesto, pues, ¿no? El Excel, bueno, el Excel lo he jalado normal, ¿no? Para hacer archivos, lo he jalado, lo he hecho lo mismo, ¿no? Así como he creado el Word, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está ese programa? A ver. Uy, muy largo. Está en programa, data, Microsoft Windows, Start Menú, Program. Start menú. Vamos a ver, ¿no? Si es que. A ver, Program, Microsoft Office. ¿Dónde estaba? Ya me perdí. Windows, ¿no? Program Data. Programas Data. A ver. Archivo. Programa. A mí me acuerdo. ¿No? ¿Dónde está? No me acuerdo. Hace tiempo que no sé mucho data, creo que. La verdad no sé. Creo que creo que, a ver, Control C, creo, no sé, no me acuerdo, creo, algo así, creo que se podía hacer, creo. Control V. Ah, creo que sí, ¿o no? No, no se puede. ¿Dónde está? A ver, no hay, no hay acceso de Windows.
No hay, no hay. Pero es un ejecutable. O sea, que tú tengas un ejecutable, ya bueno. Ya, entonces, de esa manera tú creas. O sea, tienes que tener una carpeta, ¿no? Y tienes que colocar ahí, ¿no? Sí, y bueno, eso sería una parte, ¿no? Una parte de lo que se ha querido explicarles, más que todo comprobar datos, ¿ya? Y no sé si cumpla tus expectativas. Obvio que va a ser, para posterior va a ser más cosas, pero por el momento hasta ahí creo que vamos a quedar. ¿Alguien tiene dudas, consultas? No lo sé. Ya, no hay dudas. Ya, entonces yo creo que llegamos hasta aquí. Ya, entonces me es grato una vez más que cada uno se haya dado un poquito de su tiempo para analizar algunas cosas. Sé que son simples, pero esas cosas simples yo he visto que bastante tienen dificultad cuando uno se mete a cosas más valiosas, ¿no? Más grandes. Entonces, espero haber absuelto algunas de sus dudas, quizás. Sé que podemos ser más, pero bueno, se va a ser para la siguiente clase. Ya voy a estar planificando para más, ¿ya? Y bueno, para más, ¿no? Para aprender y hacer ya modelamiento, ¿no? De lo que se quiere, modelamiento de líneas. Está ahí mi asistente, creo que ya damos por concluido esta sesión. Y gracias a cada uno de ustedes, una vez más. Muy pronto estaremos subiendo más cosas, novedades con esto de la PPDLAW, interactuando con el DeepSilent y el SIGRA. Sí, si no hay más consultas, nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¿Ya? Cuídense, que tengan una linda velada. Hasta luego.